esta mañana leemos el capítulo, tenemos listo el capítulo 4. Antes de entrar a meditar en este capítulo, quisiera hacerle una referencia. Esta semana vi un artículo en un periódico de aquí de este país, donde sale un artículo escrito por un pastor y hace varias aseveraciones, la última de las cuales me sorprendió bastante. Fíjense lo que quiero leer, algunas porciones, no lo puedo leer todo porque es bastante largo, pero voy a leer algunos. Dice: somos campeones, dice, mundiales de feminicidios. De 6.320 casos de violencia contra las mujeres en 2010, 4.230 se produjeron en el marco de la violencia intrafamiliar, y cada 5 horas una niña, un niño, adolescente o mujer es víctima de violación sexual. Los productos suntuarios que la publicidad y el marketing convierten en necesidades no son para los pobres, atados a la falta de recursos y al desempleo. 7 de cada 100 salvadoreños no tienen empleo, y 48 de 100 viven en el subempleo, en el limbo del subempleo, con un trabajo poco digno y ganando menos de un salario mínimo. Padecemos una estructura social carente de valores cristianos y humanos. Miles se convierten cada día al cristianismo y, sin embargo, casi siempre son multitudes silenciosas. Nuestra realidad está enferma, es bipolar. Por un lado, el mundo ilusorio de la abundancia que los escaparates de los centros comerciales exhiben y la publicidad magnífica. Por otro, el mundo de la realidad que los salvadoreños enfrentan a diario, soñando con tener lo que la sociedad les oferta, pero sin los recursos para obtenerlo. Y termina esta la frase que me da mucho la atención. Aún así, creo profundamente que no estamos perdidos. Y termina diciendo: y por eso, entre tanta sombra, sabremos encontrar la luz que nos guía hacia un nuevo país. Esta manera de concluir este artículo me parece bastante difícil de comprender, diciendo de que a pesar de toda la falta de valores cristianos y de conocimiento del Señor, saldremos adelante. Me parece bastante difícil de digerir esta aseveración final, y que vamos a encontrar el camino para llegar a un nuevo país. Sin mencionar en ningún momento a Jesucristo, sin mencionar en ningún momento el Evangelio, pareciera ser que vamos a llegar. Puede ser que un requisito quizás del periódico no hablar de Jesucristo, puede ser un condicionamiento del periódico mismo, el eliminar todo lo religioso, puede ser eso, pero es lamentable que se dé la idea que podemos salir adelante sin el Señor. ¿Por qué entonces? Una pregunta que tengo cuando hablamos, después de ver el propósito de este mensaje, que es que los discípulos del Señor que se congregan aquí decidan confiar en Dios para su justificación y para el fiel cumplimiento de sus promesas. La pregunta que tengo como introductoria, 3 de ellas son: ¿por qué estudiar la carta a los romanos, escrita en el primer siglo, en este siglo XXI? ¿Por qué estudiarla ahora, en el siglo XXI, la carta a los romanos? Bueno, una respuesta que tengo es porque su comprensión, la comprensión de esta carta y la aplicación como palabra de Dios puede traer una reforma a la iglesia del siglo XXI. Cuando nos jactamos de nuestro crecimiento numérico, pero poco o casi nada comprendemos las verdades del Evangelio y sus implicaciones personales, familiares y sociales. Necesitamos entender que es necesario conocer el Evangelio, y esta carta de Pablo a la comunidad cristiana en Roma es uno de los documentos, hermanos, teológicos más completos que hay para explicar qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ojalá que esta carta se leyera en las universidades y se pudiera meditar en las universidades, y que viniera un avivamiento y que pudiera leerse en las universidades. Porque cuando se ha leído, estudiado y aplicado con la iluminación del Espíritu Santo, ha derramado despertares espirituales significativos en la historia de la humanidad. Su influencia sobre la iglesia ha sido enorme,
Romanos, esta epístola desempeñó un papel fundamental, lo he dicho hace algunos domingos, en el modelo, de la manera como modeló la enseñanza de Agustín, Lutero, Calvino, Wesley y otros más. De tal manera que es importantísima esta carta, el comprenderla, el entenderla, ser iluminados por el Espíritu para un avivamiento. Sin embargo, debo decir que Romanos es una carta que está escrita en circunstancias concretas de la historia. Fue escrita por Pablo en el año 57 más o menos después de Cristo. Hay momentos históricos que es importante encontrar para darle más sentido a la carta. Por ejemplo, esta carta fue escrita cuando Pablo estaba viajando para ir a dejar una ofrenda que las iglesias gentiles habían levantado para la iglesia que estaba en pobreza en Jerusalén. Y Pablo va viajando a dejar esa ofrenda. Y entonces se detiene ahí, pareciera ser que se sienten unos meses en Corinto, y desde ahí escribe esa carta, envía la carta. Parece ser que es desde Corinto, porque en el capítulo 16 él recomienda una diaconisa que es de la iglesia de Corinto, que por favor la reciban en Roma. La recomienda. Entonces parece que escribe de Corinto el apóstol Pablo, y él la meta que tiene es llegar a Jerusalén, entregar la ofrenda y luego salir hacia España a nuevos lugares para ir a predicar. Ese es su proyecto, ese es su plan que tiene el apóstol Pablo. Entonces en medio de eso él escribe esta carta. Él escribe a la iglesia de Roma, esta iglesia que estaba formada por gentiles y por judíos. Predominaban los gentiles realmente. Había más gentiles que judíos, o sea, gente no judía. Sobrepasaban, pareciera ser, a los gentiles. Ahora, él escribió el propósito y el tema de esta carta, él escribió por varias razones. Por ejemplo, escribió porque había conflictos entre judíos y gentiles. Llegaremos a ese punto en el capítulo 15, él aborda específicamente el problema entre gentiles y judíos. Había choques. Había pleitos. Quiere decir que en el año 57, cuando fue escrita, había pleitos entre los hermanos. Bendito sea Dios que casi lo hemos superado en el siglo XXI. Ya no hay pleitos entre los hermanos ahora. Amén. Estamos en la lucha. Entonces Pablo quiere que se comprendan los hermanos, cómo tratar las diferencias. Vamos a llegar a eso, maneras prácticas. También escribe porque necesita que le ayuden para llegar a España. Quiere ofrendas, que lo apoyen. Quiere que lo reciban en Roma para que logre llegar hasta España. Las ofrendas son importantes para hacer avanzar la obra del reino de Dios. Y por lo tanto ahora también necesitamos ofrendas. ¿Cuántos dicen amén a eso? La obra avanza cuando la iglesia ofrenda, y Pablo dice: miren, yo quiero llegar hasta España, pero para eso necesito que me apoyen. Y les escribe también para eso. Pero principalmente el propósito de Pablo al escribir esta epístola, y vean por favor el momento histórico, es que Pablo se va a presentar a sí mismo a la iglesia y va a presentar el evangelio que él está predicando. Nunca había estado en Roma. Y entonces él se va a presentar quién es él y qué mensaje tiene. Por lo tanto, el tema de la epístola a los Romanos, aunque habla de la fe, habla de la justicia, el tema central de Romanos es el evangelio. El evangelio. Ese es el tema. En el capítulo 1 habla del evangelio, en el capítulo 15 menciona el evangelio de nuestro Señor. Así que el tema por toda la epístola es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo clave para esto, versículo que es campeón para exaltar ese evangelio, es el versículo 16 del capítulo 1, cuando el apóstol dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio. Esta mañana yo quiero que diga conmigo: no me avergüenzo del evangelio.
No tenemos que avergonzarnos en el trabajo, no tenemos que avergonzarnos en la calle, no tenemos que avergonzarnos en las oficinas, no tenemos que avergonzarnos en los lugares de diversión, no tenemos que avergonzarnos dentro del contexto de los medios de comunicación. Hay que dar el evangelio de Jesucristo. Pero la gran pregunta es, y entonces, hermanos, ¿lo estamos entendiendo? ¿Sabemos qué es el evangelio? ¿Qué entendemos por evangelio hoy en el siglo XXI? Por eso estamos volviendo al capítulo a Romanos.